La película analizada es La hora final. El primer mensaje es la violencia como principal arma para sembrar el miedo, pues podemos ver cómo a lo largo de la trama de la película los diversos actos violentos cometidos por los grupos terroristas son empleados para sembrar miedo e inseguridad en la población, y asimismo la certeza de que estos se encuentran inseguros en cualquier lugar de nuestro país, hecho que motiva que incluso algunas personas deseen abandonar el Perú, tales como la ex esposa del oficial Carlos Zambrano, quien desea alejar a su hijo de nuestro país, pues considera que su vida se encuentra en peligro. El segundo mensaje es, la violencia genera más violencia, pues podemos apreciar cómo las acciones de respuesta del Estado frente a los actos terroristas no logran disuadir a estos grupos, sino que en su lugar ello genera que las personas afectadas por la violencia simpaticen y colaboren con los grupos terroristas, tales como el caso del hermano de la oficial Gabriela Coronado, quien luego de la pérdida de su madre es reclutado por Sendero y participa en la realización de un atentado en contra de la población, ocasionando la muerte de muchas personas. Uno de los elementos que ayuda a entender la construcción de los mensajes es el contexto social y político representado por un lado por el conflicto armado interno de la década de 1980, donde se cometieron actos de violencia que ocasionaron la muerte de casi 70.000 personas, víctimas que murieron no solo en manos de Sendero Luminoso, sino también de agentes del Estado. Y por otro lado encontramos a la corrupción que impera en el sistema, retratada en la disolución del Congreso del 5 de abril de 1992 durante el gobierno de Fujimori. Asimismo, dentro del contexto cultural, encontramos la poca identificación cultural existente en nuestro país, que ocasiona que las autoridades cometan actos de violación de derechos humanos en contra de pobladores de otras regiones distintas a Lima. Por otro lado, se debe mencionar que la forma de la representación de los mensajes de la película La hora final es muy similar a la película La boca del lobo, pues ambas, para transmitir sus mensajes, recurren a escenas que reflejan el sufrimiento de la población. Sin embargo, aun cuando debemos reconocer que en la primera la violencia es ocasionada por los grupos terroristas y en la segunda esta es ocasionada por miembros del Estado, ambas indudablemente buscan retratar la violencia que se vivía en el país para invitarnos a reflexionar e impedir que estos actos se repitan. Considero que esta película es relevante pues ayuda a comprender que la violencia jamás será la solución ante el rechazo al sistema y no se logrará con ella generar un cambio. Esta película nos muestra cómo la violencia ejercida por un grupo de poder genera solo una respuesta más violenta por parte de otros grupos inconformes, hecho que apreciamos hoy en día, por ejemplo, en el conflicto en el Medio Oriente, donde debido a la lucha para obtener el poder, como respuesta frente a acciones violentas se cometen otras acciones aún más violentas. Finalmente, una de las conclusiones que nos deja esta película es que jamás debemos recurrir a la violencia para obtener el cambio, pues aun cuando existe inconformidad por parte de la población, es necesario evitar el enfrentamiento que genera caos en la sociedad. Asimismo, los peruanos no podemos permitir que se regrese al pasado, donde la violencia de los grupos terroristas obtuvo una respuesta aún más violenta y donde la vida de más de 70.000 peruanos se apagaron por siempre.